que voy a compartirles el escritorio. Que ya por ahí está el escritorio compartido. Bueno, como les dije, bienvenidos al curso de minería de datos con SQL Server, básicamente con Analysis Services. Este va a ser el segundo curso donde vamos a estar utilizando las herramientas y la plataforma de Microsoft eh, para hacer algunas cosas de minería de datos. No hay problema, Ricardo. No hay problema con que te con que puedas salir antes. Como mencionaba, sí, va a ser el siguiente curso, el segundo curso donde vamos a utilizar las herramientas de Microsoft para hacer un poquito de minería de datos. Básicamente lo que nos vamos a enfocar es o vamos a apoyar es en el servidor de análisis services, eh, pero vamos a estar utilizando eh, diversas herramientas para acceder a esos servicios. Y vamos a iniciar primero con Microsoft Office Excel. Eh, Esa va a ser la primera parte del curso. Vamos a explorar algunas herramientas para hacer minería de datos desde Excel y posteriormente vamos a entrar un poquito más, un poquito más de profundidad a utilizar algunos métodos de minería de datos directamente en el ambiente de desarrollo y un poquito utilizando una sintaxis particular para minería de datos. El objetivo bueno, del curso como tal bueno, y de la clase de hoy es explorar básicamente de una forma general los métodos disponibles para hacer minería de datos con Microsoft, con herramientas SQL, con la plataforma de SQL Server. Y específicamente hoy vamos a ver las herramientas de análisis sobre tablas que están disponibles en Excel. Que para lo cual vamos a tener que tener ciertas herramientas. Y básicamente lo que vamos a necesitar es una instancia de un servidor de análisis services, con lo que espero que ya todo lo tengan instalado. En este caso yo voy a utilizar 2012, que fue lo mismo que utilizamos en el curso de OLAP, pero puedo utilizar igual otra versión 2008 superior, no importa. Eh, Otro punto importante al menos para hoy, es tener Office instalado, 2007 superior, y un add-in para de SQL Server para Office. Ese add-in nos va a permitir utilizar ciertas herramientas de análisis y lo pueden descargar en la dirección que se muestra en la pantalla. Esa es la dirección, es para Office 2013. Puedo subir en la aula virtual el link para otro Office, pero igual ahí pueden buscarlo. Pero igual voy a subirlo en el foro, en la aula virtual. Este sería otro de los requerimientos que necesitamos para poder utilizar las herramientas que vamos a ver en el curso. Tiene que instalarlo. Esa herramienta, ese add-in de SQL Server para Office, nos va a permitir hacer ciertos análisis. Aquí les estoy mostrando en pantalla, digamos, dos de los grandes sets de opciones que nos va a permitir ese add-in. Ese está aquí abajo, cuando estoy moviendo aquí un poco el cursor. Voy a señalarlo acá con el cursor. Esa parte que está acá, esta primera parte de acá, es un poquito de análisis sobre tablas, un poco, si se quiere, un análisis descriptivo, o más simplificado, sin andar en el detalle de los métodos. Y este otro que está acá arriba, esta parte, pues sí ya es un poquito ir en más detalle sobre los métodos de minería de datos utilizando la plataforma, que es lo que vamos a ver, digamos, en alguna parte del curso. Ahora, cómo instalan ese add-in para Excel? Déjenme regresar acá. Voy a compartirles.
Una vez que voy a compartirles otro monitor. Voy a compartirles otro monitor. Ok, aquí ya están viendo otro monitor. Una vez que hayan instalado o descargado el add-in para Excel, el add-in de SQL Server, eh, hay que hacer una configuración muy rápida. Voy a mostrarles acá. Eh, bueno, eso se debe instalar en la carpeta de SQL Server. En este caso, yo tengo la versión 2012. Este Data Mining Add-ins. Y lo que tienen que hacer es configurar el add-in para que sirva sobre todas las instancias del Office. Entonces van a tener que ir a esta opción de que dice Server Configuration Utility. Hacen clic ahí, les va a abrir un wizard, ¿ok? Que es donde van a tener que hacer la instalación, la configuración, perdón, del add-in. Es muy sencillo. Aquí es donde van a poner el nombre del servidor de análisis services. En ese caso, pues sus máquinas, ¿no? Sus máquinas, voy a nada más un segundo para capturar el nombre del servidor, en este caso de mi máquina. ¿Ok? Esta parte es importante. Esta opción que dice permitir crear eh, modelos temporales de minería. Entonces tienen que estar chequeados para poder utilizar el add-in en Excel. De lo contrario, no van a poder hacer ciertas cositas. Entonces tienen que estar chequeados. Eh, Posteriormente, uno podría especificar, si no tiene ninguna base de datos creada en el análisis services, pueden crear una base de datos nueva o pueden utilizar alguna ya existente. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar la base de datos de probabilidad que ya hemos hecho en el curso de Lab. Igual lo pueden crear una nueva. Eh, Aquí deben agregar el usuario actual o un usuario que tenga permiso sobre esa base de datos de análisis services. En este caso, lo hace automáticamente. Este es mi usuario. Y le dan terminar. Si todo es satisfactorio, va a aparecer acá el estatus de success. ¿Ok? Entonces eso es lo que tienen que hacer una vez que hayan bajado, descargado el add-in. Tienen que hacer esa parte de configuración y ya vamos a poder utilizarlo. Que voy a regresar a la presentación. Bueno, voy a mencionarles rápidamente, me estoy adelantando un poco. El archivo de datos que vamos a estar utilizando de ejemplo en esta primera sesión de la clase, del curso, va a ser unos datos de muestra. Un ejemplo que viene con el add-in, que es, digamos, muy didáctico, y es este que está acá, este que es Sample Excel Data. Es el que vamos a estar utilizando hoy y la otra semana posiblemente. Entonces, ese archivo está ahí, igual el archivo de datos está en el aula virtual. Entonces, ya está disponible ahí, así como los archivos de la presentación. Que voy a regresar a la presentación. Ok, aquí estoy ya en la presentación. Y antes de ver las herramientas que vamos a estar utilizando, nada más quiero recapitular un poquito algunos conceptos de minería de datos, o data mining, nada más para poner en contexto de lo que vamos a estar haciendo. Nada más recordar que pues la idea, pues el objetivo de data mining, de una forma digamos un poco general, pues es analizar datos, grandes volúmenes de datos, para encontrar patrones ocultos mediante medios automatizados, esa parte fundamental. Entonces uno podría describir un proceso, o la minería de datos como un proceso, eh, el cual pues no es elemental, de búsqueda de relaciones, dependencias, modelos, estructuras, tendencias, etcétera. Por ejemplo, clusters, que se obtienen a partir de grandes volúmenes de datos, o set de datos, que por lo general están almacenados en una base de datos, por ejemplo, ya sea relacional o no. Y esta búsqueda de relaciones, patrones, etcétera, se lleva a cabo utilizando algunos métodos matemáticos, estadísticos o computacionales. Entonces, esta parte, nada más para recapitular, ¿verdad? Sobre lo que nos vamos a estar enfocando. Entonces, ¿cuáles son los problemas usuales que uno puede atacar utilizando data mining? Pues bueno,
hay diversos problemas. Uno, por ejemplo, es generar recomendaciones. Por ejemplo, ¿qué productos podría uno recomendar a un cliente basado en el comportamiento de ese cliente? Esto básicamente es para, por ejemplo, cross-sell, ¿verdad? En una institución. Un cliente ya tiene un producto con nosotros y queremos tratar de ofrecerle otro producto. Otro problema, por ejemplo, sería la detección de casos atípicos o no usuales de un cliente. Por ejemplo, eso es muy relevante en el caso de, por ejemplo, de fraudes, donde uno puede identificar ciertas transacciones u operaciones que no corresponden a un cliente, de tal manera que eso podría indicarnos, digamos, una tipicidad y poder identificar esos fraudes en el caso que sean antes de que se ejecuten, por ejemplo. Otro problema podría ser retención de clientes. Esto es básicamente identificar aquellos clientes que podrían migrar o irse hacia otro competidor. Entonces, pues, identificarlos antes de que eso pase y evitar pérdidas, ¿no? Al irse ese cliente. Otro problema, pues, muy usual es la administración del riesgo. Esto es desde el punto de vista de identificar clientes que sean buenos o malos. ¿Ok? Donde buenos o malos, pues, tiene muchos significados. Pero es muy típico desde el punto de vista del riesgo. ¿Okay? Por ejemplo, para ofrecer ciertas opciones o pricing, por ejemplo, a ciertos clientes en función de su probabilidad, por ejemplo, de impago. O desde un punto inicial, eh, sí, por ejemplo, permitirles acceder a ciertos productos o no en función de sus características. Otros problemas que podemos estar atacando por medio de minería de datos es la segmentación de clientes. Básicamente esto es, pues, dividir los clientes en función de sus características con el objetivo, pues, de atender sus necesidades de una forma más oportuna, una mejor forma. Otro problema sería publicidad dirigida, ¿verdad? Eso es en el caso que tengan grandes volúmenes de datos, por ejemplo, de clientes, pues habría que enfocar las baterías hacia los clientes más rentables o que me respondan más a mi campaña en función de lo que estoy buscando. Entonces, eso es un problema típico de minería de datos. Y otro que es también muy, muy usual, pues es el pronóstico, ¿verdad? El pronóstico. Ya sea, por ejemplo, demanda de un futuro bien, un servicio. Me interesa, pues, saber con antelación cuál va a ser esa demanda para pues hacer toda la logística que ello conlleve, etcétera. ¿Okay? O para planificar presupuestos y demás. Ahora, estos son los problemas. ¿Cuáles enfoques uno podría tomar, enfoques de data mining para atacar sus problemas? Bueno, ya hay varios. Y básicamente son lo que hemos venido abarcando en el programa de experto de Promidad, con los métodos que el Demar básicamente pues ha mencionado de clasificación, clustering, regresión, etcétera, series de tiempo. Dos que están acá en la filmina, en la presentación, es clasificación y clustering, que se tienden a confundir. No, para recordar que clasificación básicamente es para mapear, asociar grupos, ¿verdad? Predefinidos. Es decir, esto es lo que se conoce como aprendizaje supervisado, donde uno tiene alguna variable que me identifique eh, grupos, por lo cual yo quiero más bien agrupar y quiero ver las características de esos grupos. Aquí estamos hablando de métodos como, por ejemplo, valles, o redes neuronales, árboles de decisión. Y otro problema también otro enfoque muy usual, pues es clustering. En este caso, pues es similar a la parte de clasificación, con la diferencia es que no sabemos con antelación los grupos. ¿Okay? Entonces, más bien lo que queremos encontrar es los grupos como tal en función de las mismas características que tengan los individuos. Esos grupos pueden ser disjuntos o no. Otro enfoque puede ser por medio de un enfoque de asociación o reglas de asociación, donde lo que interesa es encontrar relaciones que pues a simple vista no son evidentes entre los datos. Esto es lo que a veces en la literatura se conoce como market basket analysis. Eh, y eso se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso de ventas cruzadas o lo que es típico, lo que las páginas estas de retail donde uno compra un producto, pues le sugiere otros productos en función de la compra de uno o la compra de otros usuarios. Eso es típico del enfoque de la función.
Otro enfoque muy usual y uno de los más conocidos es la regresión, ¿verdad? Donde la idea pues es predecir valores ausentes de una variable basándose en la relación que tenga esa variable con otras variables del conjunto de datos. Este es un tipo realmente de regresión, es un tipo de clasificación. Otro enfoque es hacer pronóstico o forecast, por ejemplo, con los métodos de serie de tiempo que llevan con el de Mar. Eh, Otro enfoque son análisis de secuencia, que es un poquito similar a la parte de reglas de asociación, con la diferencia es que las relaciones en este análisis están enfocadas o están relacionadas en función de la variable de tiempo. Entonces es un poquito distinto los métodos que se aplican. Por ejemplo, serie de tiempo, redes neuronales. Entonces eso era nada más un poquito para repasar el concepto general de minería de datos, qué problemas podemos atacar y qué enfoques se pueden utilizar para atacar esos problemas. ¿Por qué lo mencioné? Porque, bueno, lo mencioné porque básicamente vamos a estar aplicando esos enfoques utilizando la plataforma de SQL Server Analysis Services y en el caso de hoy, como ya les dije, pues utilizando a través del add-in de Excel o para Excel del SQL Server. Y muchos de los problemas y los enfoques que les mencioné, pues son fácilmente, se pueden desarrollar muy fácilmente con la herramienta. Entonces eso es lo que vamos a ver. Em, ese cuadrito que está ahí son algunas de las herramientas disponibles con el add-in para análisis de tablas, que es lo que nos vamos a enfocar inicialmente hoy. Entonces, quiero mostrarles primero las cosas que bueno, que están disponibles en la herramienta y lo que vamos a utilizar, vamos a ver hoy. Vamos a ver, eh, de- 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 vamos a ver al inicio cómo identificar variables que impacten en otras variables. Esto es el nombre que está en el add-in es un analizador de influencias. Otra opción es para tratar grupos de individuos, o sea, básicamente para hacer clustering. Como punto 3 vamos a hacer proyecciones, básicamente después forecast. Después vamos a encontrar anomalías en los datos para ver valores atípicos, por ejemplo. Eso es lo que vamos a ver hoy y también vamos a ver si nos da tiempo, vamos a ver problemas relacionados con escenarios basados en metas o en condiciones o análisis what if. Y finalmente, eso va a ser la clase siguiente, vamos a ver cómo hacer scorecards con la herramienta y identificar oportunidades de venta cruzada. Entonces, esto es básicamente, eso que listé ahí, básicamente es lo que está disponible en el add-in. Como ven, esas herramientas, pues, a partir de esas herramientas podemos dar solución a muchos de los problemas que mencioné inicialmente, que uno quiere atacar por medio de minería de datos. Ahorita vamos a ver ya el add-in en detalle. Antes de eso voy a mencionarles eh, el archivo que vamos a estar utilizando. Como ya les mencioné, es un archivo de ejemplo que viene con un add-in, que es muy didáctico y se pueden aplicar pues, básicamente todas las herramientas que mencioné y por eso lo vamos a utilizar. Entonces recuerden que tienen que instalar primero ese add-in. ¿Ok? Ese archivo que ahorita ahorita se los muestro, básicamente es archivo de información demográfica y socioeconómica de individuos que compran bicicletas. Bueno, que compran o que no pueden o no compraron bicicletas. Ok, ese archivo ahorita se los voy a mostrar. Eh, que voy a mostrarles el archivo de una vez. Voy a abrir el archivo. Denme un segundo para abrirlo. Okay. Voy a pasarlo a este monitor. Voy a ocultar algunos
tabs que no me interesan y únicamente voy a dejar los que me interesan hoy. Ese archivo tiene una página de introducción donde explica básicamente cada una de las hojas de datos, pero nos vamos a enfocar en dos, que básicamente son los datos que vamos a utilizar para los distintos métodos de análisis. Este es el archivo que vamos a estar utilizando. Ok, espero que se vea bien ahí, voy a hacer un poco más grande y creo que ahí se ve un poquito mejor. Ok, y es un archivo donde cada fila es un individuo, o sea, una persona, un hombre o una mujer, y pues se tienen varias características de esos individuos, como por ejemplo si es el estado civil, si está casado o no, si es un hombre o una mujer, el ingreso mensual, entre otras como la educación, la ocupación, nivel de hijos, si son dueños o no de su hogar. Y esa variable que es importante que vamos a utilizar mucho en los métodos, que es básicamente si compran o no bicicletas, si compraron o no una bicicleta. Ese es el archivo de datos que vamos a estar utilizando. Lo que quiero mostrarles de una vez, aprovechando que ya tengo el archivo abierto, es las opciones que se habilitan con el add-in. Voy a crear aquí una hoja adicional, o sea, una página, un tab adicional, esta hoja número 1. Y como ven, en esta opción de Office que les estoy mostrando acá, que es la 2013, pues aparecen las cejillas o tabs usuales, pero adicionalmente se habilita una cejilla que se llama Data Mining. ¿Ok? Esta cejilla, o este tab, o ribbon, como quieran llamarle, se habilita una vez que hayan instalado el add-in de SQL Server para Excel. ¿Ok? Entonces, con este que dice Data Mining, podemos crear modelos de minería de datos, estructuras y modelos de minería de datos, con un poquito de más control en cuanto a los parámetros. Voy a retomar nada más una pregunta que me hacen por acá en cuanto a la adaptación del add-in. Déjenme regresar un segundo a la presentación. En la presentación está, nada más déjenme ir un segundo. Okay. Aquí está en pantalla el sitio donde se puede descargar el add-in. Okay. Acá está el sitio donde se puede descargar el add-in. En este caso es el add-in para Office 2013. Igual voy a subir el link para una versión anterior, creo que por ahí tengo la 2007, pero igual la pueden buscar o en el mismo sitio está. Pero básicamente es descargar ese add-in y ese add-in lo que va a permitir es poder contar con esas herramientas, ¿ok? Con esas herramientas, por ejemplo, esas que están acá en esa filmina, para hacer análisis y modelos. ¿Ok? Entonces voy a regresar acá al Excel. No sé si con eso queda claro, Mario, tu consulta. Pero es muy sencillo, con gusto. ¿Ok? Y recuerden hacer la configuración. ¿Ok? Recuerden hacer la configuración que ya mencioné. En el video está grabado cómo hacer la configuración de la DIN. Es muy sencillo. Básicamente lo que tienen que definir es el servidor de análisis services sobre el cual se va a conectar, la herramienta de la DIN va a conectarse a ese servidor de análisis services para poder utilizar los métodos. ¿Ok? Voy a regresar al Excel. Ok. Ok, entonces de nuevo estamos en el Excel. Esta parte de minería de datos, esto no lo vamos a ver hoy, sino la otra semana, porque acá uno puede crear ya modelos y estructuras de minería de datos un poco, digamos, con más detalle, al nivel más profundo, pero lo que vamos a ver hoy es herramientas muy sencillas desde el punto de vista del usuario, que no necesitan, digamos, gran conocimiento sobre los métodos y parámetros de esos métodos. Entonces, esta es el primer tab que se habilita una vez que haya instalado una vez que hayan instalado el add-in. Y otra que es muy importante, y la que vamos a ver hoy, es para análisis de tablas. Ahora, ¿por qué no aparece acá?
Bueno, no aparece acá porque esas herramientas son únicamente para análisis de tablas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una tabla? Bueno, una tabla en Excel básicamente es un rango de celdas, ¿verdad? Entonces, acá voy a hacer un ejemplo muy rápido para que vean cómo se crea una tabla. En este caso, una hoja en blanco, estoy seleccionando un rango. Bueno, voy a hacer algo que tenga más sentido, digamos como columna 1, columna 2, columna 3. Voy a hacer un poquito más grande esta hoja para que se vea. Vemos que estos son mis nombres de mis variables, ¿ok? Y acá está individuo 1, acá está individuo 2, y pues acá son variables, digamos, cuantitativas o numéricas, ¿ok? Y yo quiero o deseo crear una tabla de datos, una tabla de Excel. Entonces, ¿cómo se crea eso? Bueno, eso también está en la presentación, también está en la presentación, pero bueno, voy a mostrarlo directamente. Tiene que irse al modelo, perdón, a la opción de Insert, tabla, y básicamente, si tiene seleccionado ya el rango, esto lo hace automáticamente, ¿ok? Entonces, lo doy OK. Entonces, ya esto es una tabla en Excel. Entonces, vean qué interesante. Si yo estoy fuera de la tabla, esas son las cejillas que aparecen, ¿ok? Junto con el data mining que ya les mencioné, que siempre aparece. Pero si ustedes ponen el cursor sobre cualquier celda de una tabla de datos, adicionalmente se habilitan, bueno, una cejilla de diseño, que bueno, que no, en este caso no me interesa porque es para colores y demás, pero además una cejilla que se llama análisis, o analizar en este caso. Y esta cejilla de analizar es la que nos va a permitir hacer ciertas cositas que me interesan ver hoy, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Entonces, esto es una tabla de datos y en el caso que vayan a utilizar las herramientas que vamos a ver hoy, tienen que recordar que esto se hace sobre tablas de datos. ¿Ok? Ok, entonces voy a regresar al, a la hoja principal o la muestra de datos que vamos a ver. Y como ven, ya esto es una tabla. ¿Ok? Si yo hago clic dentro de cualquier celda de esta tabla, aparece la opción de análisis. ¿Ok? Que eso es lo que vamos a ver hoy. Voy a regresar a la presentación. ¿Ok? Eso es un poquito lo que ya estuve mencionando sobre el add-in y las dos opciones de data mining y análisis de tablas. Acá está un poquito lo que les mencioné de cómo definir una tabla en Excel. ¿Ok? Ahí está un poco. Y estas son las opciones de análisis de tablas que están disponibles eh, por medio del add-in, que es lo que vamos a ver hoy. Gran parte de todas las opciones. Básicamente vamos a ir casi por todas las opciones. Entonces vamos a empezar, como ya lo mencioné por ahí en una filmina, con la primera herramienta que es el analizador de influencias, que no es básicamente que una herramienta que nos permite ver cómo una variable es impactada por otras, ¿ok? Que es básicamente es relevante, ¿verdad? Si ustedes quieren ver qué impacta, por ejemplo, en la capacidad de pago de un cliente o en la probabilidad de impago de un cliente, uno podría ver cuáles son las variables principales que impactan sobre esa otra y qué categorías impactan sobre esa otra variable. Entonces vamos a empezar con el analizador de influencias, ¿ok? Esta es esta primera opción que está por acá. ¿Ok? Entonces vamos a ver el analizador de influencias. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, básicamente esa herramienta lo que permite es analizar las correlaciones en las columnas de una tabla y la variable seleccionada como objetivo. Entonces, ahora vamos a ver que cuando uno ejecuta la herramienta, lo primero o esta tarea en particular, lo primero que se solicita es cuál es la variable que yo quiero analizar y cuáles son las demás variables sobre las cuales quiero ver si impactan o no en esa variable principal o objetivo. El resultado de este análisis es un reporte que identifica cuáles son las columnas o las variables que tienen mayor influencia sobre mi variable objetivo y muestra cómo se manifiesta esa influencia.
¿ok? O sea, qué valores de las variables externas, por decirlo así, impactan en mi variable objetivo. Y básicamente lo que hace por debajo esta herramienta es crear estructuras temporales de minería de datos en el servidor de Analysis Services, básicamente utilizando valles. ¿Ok? Igual en el curso no vamos a ir en detalle en los métodos de minería de datos, dado que pues en teoría pues ya la gran mayoría de ellos ya fueron abarcados en los demás cursos. La idea de este curso como tal es que vean cómo utilizar la plataforma de minería de datos de SQL Server con esos métodos que ya ustedes conocen. Entonces, de esta manera que no vamos a ir al detalle de cada método, ni mucho menos a la parte matemática de ellos. Simplemente vamos a utilizarlos utilizando la herramienta de Microsoft. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el analizador de influencias, esos son los pasos. Realmente es muy simple. A seguir para, ver las principales variables que impactan sobre una variable objetivo. Entonces, lo primero que hay que hacer, bueno, aquí están los 4 pasos. Lo primero que hay que hacer es seleccionar la tabla de datos y seleccionar la opción de analizar los principales influenciadores, digámoslo así, o las variables que influyen más sobre otras, esa opción. Una vez que hayan seleccionado esa opción, se abre un wizard en el cual se debe especificar cuál es la variable objetivo sobre la que quiero analizar y cuáles son las variables eh, que quiero analizar también que impactan sobre mi variable objetivo y finalmente ejecutar el método. Entonces vamos a ir directamente al Excel para verlo. Ahí en la pantalla está los pasos, pero vamos a ir a hacerlo directamente en Excel. ¿Ok? Entonces, aquí está mi tabla de datos. ¿Ok? Entonces, el primer paso es seleccionar mi tabla de datos y después seleccionar la opción de analizar las variables de mayor influencia. ¿Ok? O Analyze Key Influencers. ¿Ok? Entonces, una vez que hacen clic ahí, va a aparecer un wizard, ese que está acá. Espero que se vea bien. Y lo primero que uno especifica, perdón, que uno selecciona, es cuál va a ser mi variable objetivo a analizar, o mi columna de objetivo a analizar. Por ejemplo, podemos determinar, eh, mi variable objetivo va a ser, por ejemplo, si compraron una bicicleta, y quiero ver qué variables impactan sobre esa variable de decisión de comprar una bicicleta. Entonces, acá donde está esta opción que dice escoger columnas, o choose columns, entonces clic ahí, y entonces uno selecciona todas las posibles variables que quiere utilizar para ver cómo impactan mi variable objetivo. Aquí como recomendación, bueno, hay que eliminar la misma variable objetivo, ¿ok? Y si hay variables, por ejemplo, de identificadores de clientes y demás, pues esas variables no importan, ¿verdad? Esas variables no importan en el análisis, simplemente la pueden excluir, hacen clic OK, y finalmente le dan ejecutar al método. Eso va, bueno, ahí no le, eso le va a mostrar una ventanita donde está el proceso corriendo. Aquí lo que pasa es que me apareció en otro monitor. Y lo que les va a aparecer eh, es esta ventana donde ustedes pueden escoger, dependiendo de los valores de mi variable objetivo, pueden ver el resultado para cierta combinación de valores. En este caso, la variable objetivo es la variable si compraron bicicleta o no. Esa variable simplemente tiene los valores sí o no. De tal manera que no hay mucho dónde escoger. Ok, ya básicamente el reporte default o predeterminado muestra la comparación entre los dos valores. En el caso que la variable objetivo tenga múltiples valores, se pueden comparar dos de ellos, ok, para ver cómo impactan o qué variables impactan sobre esos valores específicos. Voy a darle cerrar a esta ventana y el reporte es sencillo. El reporte es sencillo. Básicamente lo que dice es, para esa voy a hacer un poquito más grande. Ok. Aquí dice que las variables que impactan más sobre mi variable objetivo de comprar una nueva bicicleta son estas que están acá.
¿ok? Entonces, la interpretación es muy sencilla. En este caso, que la variable, perdón, que la variable tiene dos valores, no y sí, de no comprar una bicicleta y sí comprar una bicicleta. Aquí lo que está es identificados las principales variables, perdón, que impactan en esa otra. Por ejemplo, el número de carros que tenga el individuo, su estado civil y la región. De tal manera que, por ejemplo, uno puede ver rápidamente que la principal variable que impacta más en la decisión de comprar una bicicleta es si la persona tiene carros o no. ¿Ok? Por ejemplo, si no tiene carros, es muy probable que compre bicicleta. Vean que acá está con 0 carros. La variable objetivo es un sí, o sea, si comprar una bicicleta, y es la que más impacta. Este impacto relativo lo que dice es el impacto de esa variable sobre la variable objetivo. Y lo que sigue es, por ejemplo, si está soltero o si vive en la región del Pacífico. ¿Ok? Entonces, aquí rápidamente uno encuentra información valiosa, ¿verdad? Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una publicidad dirigida para aumentar para aumentar, por ejemplo, la venta de bicicletas, uno podría entonces ya segmentar la publicidad a cierto grupo de los individuos. Por ejemplo, los individuos que cumplen estas características, que no tengan vehículos o que tengan pocos vehículos y que estén solteros. Que esos van, en teoría, ¿verdad? Según los datos que tenemos, la probabilidad de que compren bicicletas va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, esto es el primer reporte de variables que impactan sobre otras. Y como ven, es muy sencillo la ejecución del mismo. Voy a regresar a la presentación. ¿Ok? Ahí están los pasos. Ahí está cómo interpretar el reporte. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta por el momento de esta primera herramienta para analizar las variables que impactan sobre otra. Ok, continuamos entonces. La siguiente herramienta que quiero mostrarles es una herramienta para hacer clustering, ¿ok? Y que es la denominada detección de grupos en la DIN. Quiero enfatizar igual acá que si ven, por ejemplo, en esta herramienta que les acaba de mostrar, uno o el usuario, pues básicamente no tiene que saber qué métodos están corriendo por debajo, cuáles son los parámetros, simplemente pues ejecuta la herramienta y listo, ¿no? Entonces así son todas estas herramientas disponibles para análisis de tablas en Excel. Entonces es muy simple desde el punto de vista de usuario. Lo mismo es para esta opción de detección de grupos, que en el cuento lo que hace es un clustering, ¿ok? Em, y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, evidentemente por debajo lo que esta opción hace es utilizar el método de clustering de Microsoft, ¿ok? Que, bueno, posteriormente vamos a ver que es una mezcla ahí de métodos, pero eso no lo vamos a ver sino posteriormente. Entonces igual para generar o para ejecutar esta herramienta es muy sencillo. Igual simplemente selecciona la tabla de datos. En este caso hay que seleccionar la opción Detect Categories y escoger las variables que uno quiere analizar o que quiere utilizar para realizar el clustering. ¿Ok? Uno puede escoger una o más variables. Una opción adicional que permite el wizard es agregar una columna a mi hoja de datos original eh, para identificar el grupo sobre el cual fue asociado el individuo. Voy a mostrarles directamente, bueno, igual ahí están los pasos, voy a mostrarles directamente la opción desde Excel. ¿Ok? Voy a regresar a la tabla de datos. ¿Ok? En este caso, recuerden, lo primero hay que seleccionar los datos y ir a la opción de analizar y acá la opción de detectar categorías o grupos. ¿Ok? De nuevo, entonces, acá lo que hay que hacer es seleccionar las variables que yo quiero utilizar en el análisis. En este caso voy a seleccionar todas excepto el ID, que el ID no es relevante, es un número. Uno puede especificar un número específico de grupos o particular de grupos. Yo quiero hacer 2 grupos, 6 grupos, o encontrar 3 grupos, etcétera. O uno lo puede dejar libre para que el mismo método encuentre cuántos grupos hay en ese set de datos. Y como les mencionaba, esta opción es para agregar una columna eh, a la tabla original de datos que identifique a cuál grupo pertenece el individuo. Entonces voy a dejarlo acá para que vean cómo se ve. Voy a ejecutar.
¿Ok? Esa es la ventanita de proceso que les mencionaba. ¿Ok? Y acá está el reporte. El reporte tiene un poquito más de detalle, pero realmente es simple. ¿Ok? Entonces, voy a mostrarles, bueno, la primera parte que está acá. Voy a hacerle un poquito más grande esto. Un segundo. Ok. Lo primero que está es una tablita muy sencilla que me identifica cuántas categorías encontró el método, en este caso 7, y cuántos individuos hay por categoría. ¿Ok? Entonces, bueno, está balanceado, digamos, tal vez una categoría con menos individuos, pero está balanceado. Hay 7 categorías. Y lo que sigue, esta opción es útil, y es las variables que me identifican a las categorías. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, bueno, de forma predeterminada siempre aparece la primera categoría o primer grupo y las variables que impactan en esa categoría. Entonces, por ejemplo, acá, eh, ¿cómo uno podría identificar esta categoría? Bueno, esta categoría la describen las personas con bajo income o ingresos, donde bajo income significa menor a 39.000. Okay, esto es lo que impacta más en ese grupo y que vivan en la región de Europa. Okay. Esto es lo que identifica a los individuos de la categoría 1. ¿Okay? Uno puede seleccionar acá otras categorías, por ejemplo, vayamos a la categoría que se dio a la 5 o la quinta. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá, esta categoría más bien es descrita por personas que tienen una ocupación profesional y que tienen bastantes cargos, ¿verdad? 3 a 4 con un ingreso mediano. ¿Okay? La categoría 7, por ejemplo, es más bien para personas con ocupación de management con altos ingresos. ¿Ok? Con altos ingresos. Entonces ustedes pueden ver acá que la herramienta rápidamente analizó todo el set de datos y me identificó las variables que impactan más en cada uno de los grupos y cuántos grupos son. Adicionalmente, adicional a esa tabla que describe los grupos y sus variables y cómo impactan esas variables y la relevancia, hay un grafiquito acá de barras acumuladas donde ustedes pueden seleccionar la categoría que interesa o las categorías, ¿verdad? Y ver cómo impacta una variable. En este caso, por ejemplo, estamos viendo todas las categorías, todas las 7 categorías, inclusive toda la población, voy a hacer un poquito más pequeño, sobre la variable edad. ¿Ok? La variable edad. Entonces, por ejemplo, acá claramente la categoría de 3, o el grupo 3, son personas con baja edad, digamos, o más jóvenes. ¿Ok? Uno puede seleccionar, por ejemplo, otra variable, qué sé yo, el ingreso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá, la categoría 2 y 4, ¿ok? Son con personas con más bajo ingreso, por ejemplo, mientras que la categoría o grupo 1 son las que tienen más bien muy alto ingreso. ¿Ok? Entonces, este gráfico también, pues es otra forma de visualizar la información. En este caso es únicamente una variable por grupo. Y la tabla que está acá arriba, digamos que da un poquito más de información porque muestra todas las variables más relevantes para cada categoría. ¿Ok? Entonces, este es el reporte que da la herramienta, adicional a la columna que se adiciona a la tabla de datos, ¿ok? Que es muy importante o es muy útil. Y básicamente lo que dice es, pues, eh, a cuál grupo fue asignado cada uno de sus individuos. Entonces, de tal manera que estos puedan hacer análisis eh, particulares una vez definidos sus grupos. ¿Ok? Esa es la herramienta de detección de grupos. Como ven, es muy sencillo. No se necesita, perdón, saber mucho de qué método por debajo se está ejecutando. Simplemente la herramienta da grupos e identifica las variables que impactan. Realmente es muy sencillo utilizarlo. ¿Ok? Ahí en la presentación está igual la parte de el reporte como tal. Igual, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me avisa. ¿Ok? El tercer elemento que quiero mostrarles de la DIN es la herramienta para hacer proyecciones. ¿Ok? La herramienta para hacer proyecciones, pues obviamente pues, es muy deseable en cualquier institución o cualquier organización. Y pues lo que hace, obviamente, es permitir realizar pronósticos basados en series de tiempo. ¿Ok? Que la idea es ver a futuro cómo se comporta una serie de datos
y ver, por ejemplo, tendencias, si hay crecimientos o los valores puntuales de esa serie de datos, etcétera. Em, debo acotar acá que este método únicamente funciona para variables numéricas, ¿ok? A diferencia de los otros dos que hemos visto, que no importa el tipo de variable, si es cuantitativa o cualitativa. En este caso, el método únicamente funciona para variables numéricas, dado el método pues, que utiliza por debajo series de tiempo. Em, y básicamente el método lo que utiliza pues, es encontrar patrones, por ejemplo, los elementos de una serie de tiempo típicos de tendencia, estacionalidad, etcétera, para generar esos pronósticos. Ya ustedes vieron en detalle los métodos de series de tiempo. Ok, entonces, básicamente es aplicar series de tiempo eh, utilizando la herramienta de análisis de tablas sobre Excel. Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Bueno, es muy sencillo, es igual que los anteriores. ¿Ok? Seleccionar la tabla de datos y en este caso seleccionar la opción de pronóstico o forecast. Y en este caso seleccionar las variables que yo quiero utilizar para generar el forecast. Uno puede seleccionar una o más variables de series de tiempo. Adicionalmente uno puede especificar periodos. Si uno quiere puntualmente definir algunos periodos que interesa que la serie utilice, la serie de tiempo, o uno lo puede dejar que sea automático y el mismo método identifica sus periodos. Y finalmente ejecutar el reporte. Entonces voy a mostrarles, bueno, aquí están los pasos en la presentación, pero voy a mostrarles directamente en el Excel. ¿Ok? En este caso, para voy a utilizar la hoja que se llama Forecasting, ¿ok? Que básicamente es una hojita de datos distinta donde tiene series de datos, variables numéricas. La primera columna es una fecha y las que interesan son estas tres que están acá, que son montos de ventas por región, Europa, Pacífica y Norteamérica. Entonces, lo que tienen que hacer de nuevo es seleccionar la tabla de datos, ir a la opción de análisis, y en este caso seleccionar Forecast o pronóstico, y seleccionar las variables que interesan, o sobre las cuales ustedes quieren hacer pronóstico. Pueden seleccionarlas todas o ninguna. Aquí automáticamente la herramienta detecta los tipos de datos, eh, identifica, por ejemplo, si esta primera es una etiqueta de fecha o una variable de fecha, de tal manera que esa no se utiliza como tal para el pronóstico. Uno puede especificar cuántas unidades o periodos va a pronosticar. En este caso, esta serie es mensual, entonces acá si ponen 5, serían 5 meses. O si ustedes ponen 3, serían 3 meses. Claro, recuerden que la serie es mensual. Si fuera diaria, 3 significa cada día, ¿verdad? Entonces, es en la misma magnitud, ¿ok? Aquí ustedes pueden especificar un periodo que quieran definir de manera específica. Ese timestamp realmente, pues, no es útil, ese no se preocupen por eso. Vamos a recurrir con estas opciones, ¿ok? Y acá está el resultado. El resultado es simple, ¿ok? Entonces, básicamente son dos cosas. Uno, un gráfico con el forecast, según la cantidad de series que hayan seleccionado. En este caso seleccionamos 3 series, de tal manera que pues hay 3 forecasts. Y acá estamos en un poquito más grande este gráfico, ¿ok? Este gráfico está haciendo el forecast para tres periodos, que fue los que especifiqué. Y ese es el forecast para cada una de las series de tiempo. En este caso, para esta serie de ventas, ¿cuál va a ser el pronóstico para esas series? ¿Ok? Adicionalmente, además de este gráfico, que pues eso es útil de una forma visual, pero tal vez interesen más los valores específicos, puntuales. En la misma hoja de datos, el método adiciona los valores específicos que se pronosticaron para cada una de las series. ¿Ok? En este caso, las 3 series los 3 periodos que se definieron. ¿Ok? Este es el método de forecast. Como ven, es muy sencillo. Por debajo se está utilizando series de tiempo, pero el usuario en ningún momento, pues tiene que entrar a detalles de parámetros y demás. ¿Ok?
Entonces es muy fácil de usar, es muy fácil de usar. Voy a regresar a la presentación para continuar. Ok. Acá está un poquito el detalle de los reportes. La siguiente herramienta que quiero mostrarles es para encontrar valores atípicos. Esta es muy sencilla, perdón, es muy útil y bueno, también es muy sencilla de ejecutarla y es muy valiosa para, yo diría como una herramienta, digamos, antecesora para hacer análisis, donde uno puede hacer un poquito de depuración de los datos de una manera automatizada, ¿ok? Y poder encontrar algunos valores atípicos que uno podría tratar o descartar o eliminar antes de hacer algún análisis, de tal manera que es útil, ¿ok? Eh, a- lo que hace este método, nada más como paréntesis por debajo, es utilizar métodos de clustering de Microsoft para ver, digamos, atipicidad, para ver distancias, etcétera. Igual no vamos a detallar, no, perdón, no vamos a andar en el detalle de este método. Ahora, ¿cómo se ejecuta, cómo se ejecuta esa opción? Pues es muy sencillo, es una de las más sencillas, simplemente es seleccionar la opción de seleccionar la tabla de datos y seleccionar la opción de mostrar excepciones o highlight exceptions y escoger las variables que queremos utilizar para análisis. De nuevo, en este caso, además de los identificadores, ¿verdad? Los IDs, por ejemplo, números de cliente, etcétera, que no valen la pena, dado que son únicos, tampoco es sano utilizar em, variables que tengan texto libre, qué sé yo, descripciones con mucho texto, dado que pues realmente pues no es un set específico de distintos valores que tenga esa variable, sino que es un texto abierto, de tal manera que no serviría el método como tal. Y finalmente ejecutar el reporte como último paso. Realmente es muy sencillo, vamos a ver directamente desde el Excel. Vamos a utilizar de nuevo la tabla de datos que hemos venido utilizando de compras o bicicletas. ¿Ok? De nuevo, seleccionar la tabla de datos, opción de análisis, highlight exceptions, ¿ok? Seleccionan todas las variables que quieren analizar, voy a quitar el ID y pues la variable que acabamos de agregar, que era la categoría, pues que eso me interesa, ¿ok? Y le damos a ejecutar. Ahí se están encontrando los patrones y, y aquí está el reporte final, que son dos cosas, que una hojita adicional con los outliers o los valores atípicos. Eh, Esta es la primera parte. Entonces, ¿qué dice acá? Bueno, que esa tabla de datos, dado un umbral de excepción que uno puede cambiar, encontró, por ejemplo, 9 individuos, voy a hacer un poquito más grande esto, ¿ok? 9 individuos eh, que podrían presentar alguna tipicidad o un dato, digamos, anómalo en cuanto a la cantidad de hijos que tengan, o por ejemplo, hay 6 individuos donde la edad parece que no está correcta, ¿ok? Entonces, este umbral que ustedes acá tienen, ustedes los pueden cambiar y dependiendo de qué tan sensible o no, pues así van a cambiar el número de atípicos, saben que lo van cambiando, ¿verdad? A fin de cuentas es como una distancia con respecto a los grupos que se encuentran, ¿ok? Eh, y en función de eso uno define qué es atípico, ¿ok? Si cambian esto acá, si cambian esto acá, en la tabla original, pero si en la tabla original se van a cambiar ciertas cosas, y ciertas cosas son que la misma herramienta marca los individuos que presentan algún valor atípico. Ven, por ejemplo, este, se marcan bueno, como un verde amarillo, los registros que están con algún valor atípico, ¿ok? Voy a filtrarlo acá por color, voy a filtrar todos por color. Esta opción de filtrar por color, no sé si están todas las versiones de Office, pero es bastante útil. Entonces, por ejemplo, acá ven, acá están todos los registros que tienen alguna tipicidad, ¿ok? Por ejemplo, y acá uno puede ver, eh, por ejemplo, qué sé yo, esta edad,
¿ok? Entonces, por ejemplo, acá hay un individuo con este ingreso, con esas características, con 78 años, y que pareciera que es atípico a los datos, ¿ok? Entonces ya uno podría ir en detalle uno a uno, ¿verdad? Y analizar cada uno de los casos para ver si realmente si es un valor, por ejemplo, si es un error, si debería corregirlo, de cambiarlo por algún promedio, etcétera, si debería excluir lo demás. Entonces esta herramienta, pues, yo lo veo bastante útil, ¿verdad? Porque es una forma, digamos, automatizada de encontrar valores atípicos que me puede permitir, digamos, depurar un poquito los datos antes de hacer algún análisis. Este es el, esta es la herramienta para encontrar, digamos, outliers o excepciones o atípicos, ¿ok? Que es la cuarta que quería mostrarles. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, me avisa. Voy a regresar a la presentación. Ahí está un poquito cómo está el detalle de los reportes, ¿ok? Acá está un poquito lo que ya mencioné, que se marcan en una tabla de datos los registros con alguna excepción, ¿ok? Acá está uno de los ejemplos. Okay. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Okay. La última herramienta de análisis de tablas que quiero mostrarles por hoy es una relacionada con análisis de escenarios, okay, que realmente es útil para ciertos problemas. Okay. Ahora vamos a ver que la herramienta hay dos opciones. Una es para buscar metas y otros son análisis what if, o qué pasa si. Hoy vamos a ver uno de ellos. Y la otra semana vemos el otro. Este análisis de escenarios, ahora vamos a ver que la herramienta uno lo puede ejecutar directamente sobre un único registro sobre el cual no está posicionado, o uno puede hacer el análisis de escenario sobre todo el set de datos. Y como nota ahí nada más, este método por debajo de lo que está utilizando en la regresión logística, ¿ok? Para hacer los análisis de escenarios. ¿Ok? Todos estos métodos, si bien uno hemos visto que son muy simples, pues digamos que por debajo, básicamente todos los métodos están apoyados o todas estas herramientas están apoyadas en métodos de minería de datos, ¿ok? Métodos específicos, que ha sido de clustering, series de tiempo, árboles de decisión, que por sí mismos, pues ya tienen un conjunto de parámetros particulares, eh, que no son visibles, ¿verdad? Desde este nivel, pero la idea precisamente es esa, ¿no? Que para ciertos usuarios, o ciertos problemas, pues uno no requiere, digamos, ir a tanto nivel en cuanto a parámetros, simplemente ejecutar algún método que me dé ciertos análisis rápidos eh, y me permita, pues, entender un poquito mejor la información o el conjunto de datos que yo tengo. Voy a retomar para la parte de escenarios. Como les mencioné, esa parte de escenarios, de análisis de escenarios, utiliza toda la información de la tabla de datos para estimar, digamos, una probabilidad o qué tan probable es un resultado, ya sea de búsqueda de una meta o goal seek, o un análisis de resultados al cambiar algún valor, un what if, o sea, ¿qué pasa si? Eh, para poner un ejemplo, uno podría tener, eh, uno quisiera saber, por ejemplo, cuál es el monto que se debe ahorrar o que un cliente debe tener, o un usuario debe tener para comprar un auto, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto debe ser mi ahorro en cierto plazo o mi nivel de ahorro para poder comprar un bien o un servicio? O desde otro punto de vista, uno puede decir, más bien desde el otro punto de vista, ¿cuál es la probabilidad de comprar un auto si tengo ciertas características o, por ejemplo, si tengo cierto nivel de ahorro? ¿Ok? Entonces, estos son el tipo de preguntas que uno responde por medio de un análisis de escenarios utilizando esta herramienta. Hay que ser claros en que el resultado de este escenario pues no surge meramente de una fórmula determinística, ¿verdad? No es una regla, sino es sino es una estimación utilizando escenarios y básicamente recorriendo todo el set de datos y viendo las características de individuos similares al que estoy analizando para determinar el impacto de un cambio de una variable
o más bien cuál sería el nivel de una variable si quiero obtener una meta dada. Hoy vamos a ver el método o más bien el enfoque de búsqueda de meta. Y vamos a ver unos ejemplos para que se entienda un poquito más. Este enfoque de escenario de búsqueda de meta, básicamente lo que responde es al tipo de preguntas como lo siguiente: ¿qué valor debe tener una variable X para que la variable Y tenga un valor beta? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cambio que debe tener cierta variable para que yo alcance una meta? ¿Ok? Un valor específico en otra variable. Vamos a ver ahora un ejemplo particular con los datos, que es, por ejemplo, encontrar el valor de la variable nivel educativo que debe tener un individuo para que permita cierto nivel de ingreso, cierto income. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el nivel, el nivel educativo que debe tener un cliente, un individuo, para alcanzar cierto ingreso o para tener cierto incremento en el ingreso actual de ese individuo? Que hay que resaltar que utilizando este método, uno puede utilizar metas cualitativas o cuantitativas. En el caso que uno especifique una variable objetivo que es de tipo cualitativa, pues hay que especificar un valor específico, ¿ok? Mientras que para una cuantitativa, lo que uno puede especificar es un intervalo o un porcentaje de cambio con respecto al valor inicial. Entonces hay que tener esa aclaración. Vamos a ver el ejemplo con una variable cuantitativa, para que vean qué puede hacer uno. Ahora, ¿cómo se ejecuta el método? ¿Cuáles son los pasos a seguir para esta herramienta? Pues son muy sencillos. Hay que, bueno, igual seleccionar la tabla de datos y escoger la opción de análisis de escenarios y búsqueda de meta. ¿Ok? Hay que escoger cuál es mi variable meta, cuál es el valor o el cambio sobre esa variable meta que yo deseo y cuáles son cuál es la variable que yo quiero modificar o que que quiero analizar para ver si yo obtengo o no la meta que deseo. Y finalmente, pues ejecutar el proceso y ver los resultados. Aquí están un poco los pasos utilizando los screenshots, pero vamos a verlo directamente desde la herramienta. ¿Ok? Entonces, voy a irme al set de datos. Voy a quitar este filtro. ¿Ok? Entonces, de nuevo, seleccionar la tabla de datos, escoger la opción de análisis. ¿Ok? Escoger la opción de análisis y seleccionar la opción de análisis de escenarios. Y en este caso vamos a utilizar la primera opción, que es Goal Seek. ¿Ok? O búsqueda de meta. Ok, entonces, recuerden, lo primero es que hay que definir mi variable objetivo. En este caso voy a escoger el income, que es una variable cuantitativa. Entonces acá lo que hay que especificar, dado que es cuantitativa, uno puede especificar dos cosas: un porcentaje de cambio o un rango en el cual quiero el valor. Entonces voy a especificar primero un porcentaje. Digamos, yo quiero que este individuo que está seleccionado en este caso acá, ¿ok? Quiero que tenga un incremento del 10%, bueno, o del 7% de su income, cambiando, por ejemplo, su nivel educativo. Entonces, si yo quiero, ¿cómo se lee esto? Que si yo quiero que mi income aumente en un 7%, ¿cuál sería el nivel educativo que yo deba tener? ¿Ok? Entonces voy a darle ejecutar. ¿Ok? Ahí se está ejecutando el método, encontrando los parámetros. Pero en este caso no encontró una solución. ¿Ok? El método en este caso no encontró una solución. Entonces hay que tener claro también que eso puede pasar. Buscamos otro individuo, qué sé yo, este. ¿Ok? Este individuo, voy a darle a ejecutar. Acá no encontré una solución del 107% que puse, ¿verdad? Pero sí aumentó el income diciendo que la educación pasara de bachelor a un college, ¿ok? A partial college. Entonces, el método, si bien, por ejemplo, no encontró la meta, le puede sugerir cuál es el
¿Cuál es lo que, el valor más cercano de la variable que estoy analizando a cambiar que me podría tener un incremento del income? Okay, voy a seleccionar otro, que sé yo, eh, este, a ver si alguno, ok, por ejemplo, este sí. Okay. Por ejemplo, este individuo, pasando a educación bachelor, en función de los datos, ¿verdad?, que tenemos, uno podría aumentar o este individuo podría aumentar el ingreso en un 7%. Ok. Entonces, bueno, esto es en función, ¿verdad? Esto es en función de los datos que uno tenga y de las características de ese individuo. Ok. No solamente esta. Ok, en el caso anterior, que no alcanzaba el 107%, lo que dice el método es que el individuo, no recuerdo cuál era, puede aumentar un poquito su ingreso. O sea, ese 101 que yo lo mencioné no era 101 el valor del income, sino que aumentar un 1% su income. Okay, aumentar 1% su income con ese cambio en esa variable. Ok. No sé si eso responde a tu pregunta, Mario. Ok. Una cosa importante es que si bien el método o acá uno está especificando una única variable, ok, todo el análisis que está es en función de todo el individuo, es decir, en función de todas sus características, ¿verdad? Entonces no es que únicamente uno está seleccionando una variable, ok, y ver cuál sería el valor del income, lo cual sería muy sencillo, muy trivial. Aquí lo que se está utilizando es recorriendo todo el set de datos y a partir de las características de todo ese individuo, ok, se compara ese individuo con los otros individuos que son similares, ujú, y ver cuál sería el cambio en mi variable a cambiar, valga la redundancia, para lograr mi meta. ¿Ok? Entonces voy a cambiar, porque si mi income a 110%, voy a ir voy a escoger que si este otro individuo, voy a ejecutar. Por ejemplo, acá sí lo encontró, bueno, también me encontró una solución. ¿Ok? Entonces uno puede escoger esto, pero uno puede correr esto por cada uno de los individuos o por toda la tabla. Entonces ejecutámoslo para toda la tabla. Démosle correr ahí. Aquí está procesando todo el método. ¿Sí? Está procesando todo el método. Perdón, se está procesando toda la tabla. El método está corriendo para toda la tabla. Y van a ver el resultado, que es bastante útil. Ya voy a cerrar esto. Por acá dice que ya toda la tabla está lista. ¿Ok? Se terminó, se completó. Entonces acá se adicionan dos columnas. Que recuerden que yo puse que el cambio en el income era un 110, o sea, un aumento del 10% en el income, y cambiando la variable de educación. Entonces acá se muestran dos variables, perdón, dos columnas. Una que me dice si se alcanzó o no la meta, ujú, que quería, y cuál es el valor de la variable educación que debería tener el individuo para alcanzar esa meta. ¿Ok? O la más cercana. En el caso que sea una X, en este caso que no se cumple la meta, acá pone la que esté más cercana. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá hay bastantes individuos donde se alcanzó un aumento del income. ¿Ok? Cambiando el nivel educativo hacia este. ¿Ok? ¿Ok? Sí, recuerden igual, de nuevo, recalcando que eso es en función de todas las características del individuo. Entonces, es una forma realmente pues sencilla, ¿no?, de ejecutar un análisis de escenario, fijando una columna a cambiar y definiendo una meta. Ok, este es uno de los enfoques del análisis de escenario. Uno podría ser el otro, que es lo que vamos a hablar la otra semana, que más bien es el inverso. ¿Ok? Si yo cambiando una variable, ¿cómo se impacta otra? ¿Ok? ¿Ok? Que básicamente sería lo inverso. Si cambio la educación, ¿cómo sería mi income? Digámoslo así. Eso lo vamos a ver la otra semana. Esta sería la herramienta de análisis de escenarios. ¿Ok? Eh, unos, uno podría encontrar algunos resultados incongruentes, ¿verdad? Digamos, qué sé yo, que el nivel educativo hay una que se llama bajo, digámoslo así, pero recuerden, ¿verdad? Estoy enfatizando que esto es en función de todas las características de los individuos similares. Entonces uno podría encontrar ciertas cosas, digamos, tal vez que no sean tan, que no es lo que uno espera. Que básicamente, si usted quiere aumentar su income, pues posiblemente, ¿verdad?, tenga, es mejor algún nivel educativo superior, lo cual no siempre es cierto en la realidad, ¿verdad? Eh, pero sería lo esperable. Entonces ya uno, a partir de las columnas, uno podría, por ejemplo, encontrar una regla donde uno diga, ok, eh,
voy a mantener el nivel educativo, en este caso, pues como el mayor entre el actual y lo que me dice el método, por ejemplo, qué sé yo. En este caso, en este ejemplo de nivel educativo, igual uno podría tratar de cambiar otra variable, como por ejemplo en la ocupación, ¿ok? Etcétera. Obviamente hay unas variables que no tiene sentido hacer cambios, como por ejemplo, pues el género, ¿no? Y pues hay otras que sí podría cambiarse, como por ejemplo cuánto es la distancia al trabajo que tiene cada individuo, o si son dueños o no de casas, qué sé yo. ¿Ok? Entonces este es otro de los análisis de tablas disponibles con el ADIN. De nuevo, recalcando, es muy sencillo utilizarlos, no es necesario conocer los métodos que se ejecutan por debajo, son realmente pocos los parámetros que uno modifica, que es yo, la periodicidad de la serie de tiempo en el forecast, o el número de grupos que yo quisiera encontrar en clustering, o en este caso detectar categorías. Entonces, realmente es muy sencillo utilizarlos. Si tiene la limitante de que es necesario un servidor de análisis de servicios para poder que esto funcione, ¿verdad? Si no, no funcionan estas herramientas. Eh, porque pues por debajo, ¿verdad? Básicamente lo que ejecutan son toda la maquinaria pesada de métodos de minería de datos. Voy a regresar a la presentación para ver si no se me quedó algo. Acá está un poquito de lo de análisis de escenarios desde el punto de vista de encontrar una meta. Eh, em, bueno, acá está ya lo que les mencioné y un poquito la interpretación de los resultados. Esa parte de what if, que sería la contraparte o el inverso de búsqueda de meta, lo vamos a ver en detalle la otra semana. Pero por hoy, eso es lo que quería mostrarles eh, inicialmente, como una introducción a los métodos de minería de datos con SQL Server. Ya aquí los estamos utilizando, ¿verdad? Aunque uno no, aunque pareciera muy simple, ¿verdad? Porque es desde Excel una herramienta que es muy usual. Pero bueno, estamos ya utilizando los métodos de análisis services, los métodos de minería de datos disponibles en la plataforma. Pero en este caso de una herramienta, digamos, muy amigable y muy sencilla de utilizar, como es Excel, y en este caso puntual, con las herramientas de análisis de tablas que están disponibles. ¿Ok? La otra semana vamos a estar viendo estos dos más que nos faltaron, que es para ver reglas de sucesión eh, y hacer scorecards, que realmente es muy útil, y pues la parte de escenarios que nos faltó, ¿ok? Que son los más relevantes del análisis de datos, básicamente los abarcamos todos. Nada más ahí un paréntesis acá con esta opción acá de esta conexión, cuando hayan ustedes configurado, cuando hayan configurado el ADIN, pues va a estar ya va a estar predefinida la conexión de datos al análisis services. Si no estuviese, ustedes pueden definirlo acá, hace clic ahí. Esto les va a abrir un pequeño diálogo donde después pueden crear, digamos, una conexión al servidor de análisis de servicios, que es muy sencillo, no le dan new, y especifican cuál es el nombre del servidor, ¿ok? Y especifican cuál es la base de datos a la cual se quieren conectar, y listo, eso es todo, es muy sencillo, esa parte es simple. ¿Ok? La otra semana, de nuevo, vamos a ver esas dos opciones que nos faltan y el what if method. Y vamos ya a entrar en detalle un poquito más a, a los métodos de minería de datos, pero desde un punto de vista un poquito más profundo para ver con los parámetros que uno puede jugar un poquillo sobre cada uno de los métodos, de tal manera que sea un poquito más flexible, pero pues se necesita un poquito más de conocimiento, pero que ya se han adquirido con los otros cursos donde se abarcaron los distintos métodos de minería de datos, clustering, regresión, series de tiempo, clasificación, etcétera. Okay. No sé si alguien tiene alguna pregunta de la clase de hoy. Ver es la presentación. Que hay en este grupo, perdón, en este libro puede encontrar eh, bibliografía, digamos, útil con respecto al uso de los métodos de data mining utilizando SQL Server. En este caso 2008, pero bueno, sirve para 2012, no varía mucho. Entonces también les puede servir como referencia.
Ya para terminar, nada más voy a mostrarles la tarea, que ya está disponible en la aula virtual. Ok. La tarea es sencilla. Básicamente lo que tienen que hacer es pues descargar el add-in para minería de datos con SQL Server, y instalarlo y configurarlo. Y básicamente es ejecutar algunos de los pasos que hicimos hoy en clase, ¿verdad? Para ver el analizador de influencias, para la creación de grupos, generar algunas proyecciones, encontrar atípicos o anomalías, generar escenarios, ¿ok? Eh, Utilizando las herramientas de análisis de tablas que vimos. Y finalmente, pues la idea es que empiecen a preparar eh, un set de datos a lo interno de su organización, sobre el cual pueden aplicar algunas de las tareas de análisis de tablas de datos que vimos hoy, ¿no? Entonces, básicamente lo que tienen que detallar es un poquito en qué consisten los datos, qué significa cada fila, o sea, cada individuo, y sus columnas, y muestran algún ejemplo de los datos, como tal, un screenshot de los datos, y que listen qué tipos de tareas ejecutaría sobre esos datos. ¿Okay? No tienen que ejecutarlas, simplemente es mencionarlas, ¿okay? ¿Cuáles tareas de minería ejecutarían sobre esos datos? ¿Okay? Pues la idea es que la ejecuten en la otra tarea, pero una vez que ya hemos visto todas las otras herramientas de análisis de tablas. ¿Okay? Eso sería la tarea. Igual, como siempre, pues ahí está el, el aula virtual, eh, para que pongan sus inquietudes, sus dudas. eh, de la tarea o de lo que hemos visto hoy. Así que los insto, digamos, a que utilicen la herramienta como tal. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si Mario y Yersin tienen alguna pregunta. Profe, ¿Sí, señor? es que en la primera parte veo que la C no sale nada. ¿Está bien así o es que faltó ahí tal vez algo? ¿En la qué, perdón, Yersinio? En la tarea, Ajá. en la parte uno pregunta uno. Ok, dame un segundo para abrirlo. Ajá. Dame un segundo para abrir el archivo que está directamente, porque ya lo cerré. Ah, este sí. Ajá, ajá. Sí, sí, eso creo que fue un dedazo mío. Ok, ok, pero no es que falte ahí una parte, ¿sí? No, Digamos. no, no. Muchas gracias, sí, no, sí, no, eso no, ese ítem C, omítanlo, por favor. Básicamente es descargar el add-in y configurarlo, eso es todo. Muchas gracias. Ok, ok, profe, por ahí bien. Igual en la tarea, bueno, básicamente la idea es que pongan capturas de pantalla, ¿verdad? Nada más que pongan capturas de pantalla, por ejemplo, en esa parte uno, la idea básicamente es que ya pongan una captura de pantalla del Excel con el add-in instalado, para que yo pueda ver, por ejemplo, que lo instalaron bien, ¿no? Y de nuevo, en las otras preguntas, básicamente, pues es ejecutar cada una de las herramientas en función, digamos, de la especificación que está en cada una de las preguntas, y pues hacer capturas de pantallas de los resultados, ¿no? Básicamente esa es la idea. Pero sí, eh, ese ítem C de la pregunta 1.1, digamos, eso no debería ir ahí. Ok. Profe, otra consultilla rápida. Es que veo que el ¿Sí? buzón está para del jueves en 15. No sé si será que se equivocó, tal vez.
¿El qué? Perdón, Yersinio. El buzón. El buzón de la tarea. Ok, dame un segundo. Eso, si no le pregunto a... No, eso debería ser, siempre es una semana. Sí, sí, por eso, pero está 2 semanas. Entonces, ahí me van a colgar mis compañeros cuando van a la grabación. Pero... No, no, pero no, muchas gracias. No, como siempre es una semana nada más. Eh, sería hasta el otro viernes. Ok, Sí, sería más bien, voy a decirle a Oldemar que lo actualice. O voy a ver si yo puedo actualizarlo de una vez ahí. Pero sí, sería para la otra semana. ok, listo. No sé si Mari tiene alguna otra pregunta. Si no, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Eh, que pase un buen fin de semana y pues nos vemos la otra semana. Si igual si tienen alguna pregunta como tarea, por favor ahí lo suben al foro. Por ahí, profe. Bueno, que la pasen bien. Chao, Yersinio. Chao, Mario.